Saludos, hermanos. ¿Se ha sentido alguna vez abandonado, despreciado, no escuchado y tal vez señalado? Creería que todos nosotros tenemos historias de ese tipo. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está Dios cuando hay sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando me han despreciado y no me han dado el valor que tengo? Hoy vamos a ver la historia de un personaje que vivió esa experiencia de abandono y soledad. Una persona que no fue amada y sin embargo el Señor la vio y tuvo misericordia de ella. Leamos Génesis capítulo 16 y vamos a ver el contexto de este capítulo. Abraham, Dios lo llamó para que saliera de su tierra y se fuera al lugar que el Señor le mostraría. Dios prometió a Abraham una descendencia muy grande y les prometió a él y a Sara un hijo. Recordemos que Sara era una mujer estéril y además ya los dos estaban ancianos. El texto nos cuenta de una sierva de Sara llamada Agar, quien vino a ser parte de esta historia. Y antes de continuar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento, porque es un tiempo de encuentro contigo, un tiempo de encuentro con tu palabra. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu sensibilices nuestro corazón y nos ayudes a oírte, Señor, lo que tú nos vas a decir hoy. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas. Te damos gracias, te alabamos y glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Génesis capítulo 16. Y aquí en Génesis capítulo 16 han pasado 10 años desde el momento en que Dios le hizo la promesa a Abraham y a Sara de que tendrían un hijo. Leamos Génesis 16, versículo 1. Dice así: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Muy bien, nos damos cuenta que aquí Sara se impacientó y decide actuar conforme a una costumbre antigua. Una esposa estéril podía entregar a su esposo a una de sus esclavas y luego el hijo de ésta era reconocido como hijo legítimo de esa dama. Tomemos nota que muchas veces la impaciencia nos lleva a tomar decisiones no adecuadas, decisiones que traen consecuencias duras. Sigamos leyendo. Génesis 16, versículo 4. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Aquí es muy interesante porque la que tomó la decisión fue Sara
y ahora culpa a Abraham de lo que está pasando. Claro que él no tuvo problema con la propuesta que le hizo Sara. Bueno, ¿qué le respondió Abraham? Versículo 6. Tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Aquí vemos que Agar, al verse embarazada, empezó a menospreciar a Sara y esta vez comenzó a maltratar a Agar. Comienza un juego de actitudes, de sentimientos, de celos, rabias, maltratos. Comienza una guerra campal de odios y de intrigas, consecuencias de la decisión tomada por Sara. Agar no aguantó más y huyó al desierto, un lugar donde no hay nada, donde las posibilidades de vida son pocas. Sigamos leyendo, versículo 7. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Bueno, pensemos aquí. ¿Quién dice el texto que encontró a Agar en el desierto? El ángel del Señor se le apareció y le habló. Una esclava egipcia fue la primera persona en el texto bíblico a quien se le apareció el ángel del Señor. La interpretación cristiana ha sostenido que este ángel era la manifestación de Cristo preencarnado como siervo mensajero de Dios. Está en el comentario de la Nueva Versión Internacional. ¿Qué significa esto? El Señor se le ha aparecido a una esclava, extranjera y despreciada. ¿Qué me muestra esto de Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Ahora, ¿qué le pregunta el Señor a Agar? En realidad le hace dos preguntas. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Agar solo responde la primera parte. Huyo de Sarai, mi dueña. A veces los problemas, los desiertos, las injusticias de la vida no nos dejan ver el horizonte del futuro. Eso le pasó a Agar. No sabía para dónde iba. ¿Le ha sucedido lo mismo por estar solucionando dificultades, problemas, por estar preocupado por alguna situación que no ve claramente el camino, que no ve claramente un futuro? Creo que a todos nos ha pasado. Algunos están viviendo esa situación en este momento. ¿Qué le dice el Señor a Agar? Versículo 9. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad. ¿Qué les parece esta respuesta del ángel, del Señor mismo? El Señor mismo le habla a Agar. Él ve su dolor y perturbación y sin embargo le dice que vuelva a donde Sara. Es como si le dijera: quédate ahí donde estás. No iba a ser fácil, no iba a ser de color de rosas, porque ya entre las dos había una serie de sentimientos de rivalidad, amargura, celos, dolor, todo lo que acarrea este tipo de relaciones. El ángel le habla a Agar
y luego le hace una promesa. Leamos versículo 10. Le dice, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito, como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Nos damos cuenta que al mismo tiempo que el Señor la consuela, le confirma su embarazo, le da nombre a su hijo y le da promesa de esperanza por causa de Abraham. No era el hijo de la promesa, pero el Señor tiene en cuenta a Ismael, que en hebreo su nombre significa Dios escucha, el Señor oye. ¿Nos damos cuenta? Una esclava egipcia recibe el amor del Señor. Sigamos leyendo. Génesis capítulo 16, versículo 13. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre al lugar donde estaba el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce con el nombre de el pozo del viviente que me ve. Y este es uno de los nombres de Dios del Antiguo Testamento. El Dios que me ve en hebreo es El Roí. Es uno de los nombres de Dios. Nos está diciendo quién es Dios. Dios nos ve. Dios nos conoce. Dios conoce todos nuestros pensamientos y sentimientos. Jesús conocía los pensamientos de aquellos que lo rodeaban. Él demostró ser el Roí, el Dios eterno, el Dios viviente que me ve. El Señor ve su vida, ve su dolor, ve su sufrimiento, ve la injusticia de los marginados, de los abandonados, de los despreciados. El Señor, el Roí, que ve con misericordia, con gracia y con justicia, nos ve a todos, nos ve a cada uno. Sigamos leyendo. Versículo 15. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Ahora, para continuar nuestra historia, los invito a que vayamos al capítulo 21 de Génesis. Aquí nos relata que Isaac ya ha nacido y en el versículo 8, que es donde vamos a comenzar y a continuar la historia, leemos. El niño Isaac creció y fue destetado. Acordémonos que Isaac fue el hijo de la promesa, el hijo de Abraham y de Sara. Y aquí estamos leyendo que llegó el momento en que el niño creció y fue destetado. Dicen más o menos los comentarios que un niño judío o un niño no judío, sino en esa época y en esa cultura, un niño que era destetado lo hacían más o menos alrededor de los 5 años. O sea que Isaac, tengamos en cuenta, tenía alrededor de 5 años. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Aquí vemos
que Sara siempre se sintió amenazada. En realidad, nunca adoptó como hijo suyo al hijo de la esclava. Recordemos que entre ellas vino rivalidad, maltrato, amargura, celos, contienda, y que en realidad Ismael no era el hijo de la promesa. Continuemos leyendo, versículo 11. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también el hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. ¡Wow! Y sí, vino a ser una gran nación. Ismael tuvo 12 hijos que son los padres de las naciones árabes. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 25, de los versículos 12 al 16, encontramos los nombres de los 12 hijos de Ismael. Continuemos nuestro relato en Génesis 21, versículo 14. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Son momentos difíciles para todos. Momentos difíciles para Abraham, para Agar, para Ismael. La historia dice que Ismael en ese momento tendría unos 19 años. En realidad era un joven. Y nos damos cuenta y sabemos que al echar a la esclava y a su hijo, ella quedaba desprovista y él quedaba desheredado. Y prácticamente al enviarlos al desierto con solamente agua y pan, era como enviarlos a la muerte. Pero Abraham, aunque se angustió, creyó lo que el Señor le dijo. ¿Se acuerdan lo que leímos en el versículo 13? El Señor le dijo a Abraham: pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Versículo 17. Cuando Dios oyó al niño o al joven sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. El versículo 17 nos dice que cuando Dios oyó al joven sollozar, o al niño, como dicen, era un sollozo, era un llanto, un clamor. Era un clamor de angustia, de muerte. Y el llanto del niño llegó a Dios. Y Dios no solamente lo salvó de la muerte, sino que confirmó por tercera vez su promesa de que haría de él una gran nación. Versículo 19. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y éste fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia.
nos damos cuenta que muchas veces la rabia, la decepción, la amargura, ese sentimiento de abandono no nos deja ver las bendiciones de Dios. Pero cuando la voz del Señor calma a Agar, el Señor abre sus ojos para que vea dónde está el agua y poder vivir. De esta manera, el niño se salva de la muerte, crece, se radica en el desierto, se convierte en un arquero experto y se casa con una egipcia, como lo era su madre. ¿No les parece maravilloso el obrar y el actuar de Dios? Podemos decir que el Dios que nos ve a todos y en su obra de amor nos lleva a verlo y a ver sus bendiciones en medio de las circunstancias que estemos viviendo. Dios es fiel. Miró a la despreciada y le dio vida. Ese es el Dios en el que creemos. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios que ves. Eres el que miras a los afligidos, a los abandonados, a los quebrantados de corazón. Y para cada persona en su condición que esté, a través de ese amor tuyo y por la obra de tu Hijo Jesucristo, tú, Señor, eres el que con amor has alcanzado a toda la humanidad. Hay muchas personas que no conocen de ti, de que tú estás presente, de que tú eres real, de que contigo, Señor, hay un futuro, de que tú traes sanidad y bendición. Qué lección tan hermosa esta, Padre, donde nosotros como seres humanos a veces despreciamos a personas que porque son esclavos o porque son de razas distintas o porque son de pueblos diferentes. Y sin embargo, tú con esta lección nos dices que tú amas a todos. Y ese es tu anhelo, como lo dices en tu palabra, porque tú quieres que la tierra sea del conocimiento tuyo, como las aguas cubren la mar. Y es porque tu conocimiento trae vida, porque el conocerte a ti trae salvación, trae perdón, trae esperanza, trae futuro. Qué mensaje más hermoso, Señor. Ayúdanos a oír la voz de tu Espíritu Santo. ¿Qué nos quieres decir con este mensaje? ¿Cómo podemos nosotros ser conscientes de que tú nos ves? Y cómo, Señor, cuando descansamos en ti y traemos preocupaciones, podemos ver claramente tu obra de amor y tu bendición en medio de la situación que vivimos. Señor, gracias porque cuidas de todos, porque eres un Dios de amor. Te alabamos, Señor, te damos gracias en Cristo Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén.